Hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Un saludo también muy cordial a todos los hermanos y a las personas que en este momento están en contacto con nosotros por internet viendo esta transmisión. Saludamos con mucho cariño y vamos a orarle a nuestro Dios para que se siga manifestando en esta noche y nos siga aumentando el gozo, la libertad, la alegría de estar aquí con nuestro Señor, que es nuestra máxima felicidad. ¿Cierto? Bueno, gloria a Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, te amamos y te adoramos, te bendecimos y te honramos, porque tú eres digno de alabanza, digno de exaltación. Eres nuestro Dios, nuestra felicidad, nuestra plenitud, el gozo de nuestra vida, nuestro todo. Gracias por tu manifestación en tu iglesia, porque tú nos hablas, tú nos guías, tú eres el Dios viviente y tú nos has enseñado el valor. Y hemos entendido y valoramos, Señor, lo que significa vivir este evangelio perfecto, este evangelio completo. Gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues motivarlos para que cada día sigamos leyendo la Biblia, sigamos preparando nuestra vida espiritual. Es muy importante leer la Biblia porque así nosotros, cuando estemos en los estudios bíblicos, vamos a entender mucho más, aunque las explicaciones de los estudios bíblicos son hermosas y fáciles de entender. El hecho de estar leyendo la Biblia nos va a permitir acercarnos más a Dios, entender mejor todas las explicaciones de la doctrina y lo mismo, ir comprendiendo todo el lenguaje de Dios. Por ejemplo, una persona que lee la Biblia entiende con mayor facilidad los sueños que pueda tener. Si Dios a alguien le da un sueño y la enseñanza es clara en el sentido de que todos nosotros debemos ir anotando los sueños y poco a poco ir comprendiendo e ir analizando en qué consisten los sueños que Dios nos quiera dar, si son de Dios o no, nos sirve muchísimo leer la Biblia porque vamos entendiendo también el lenguaje espiritual del Señor. De modo que sacar ese tiempo para Dios es muy valioso, es muy importante que nosotros venzamos la pereza. Muchas veces hay pereza para leer la Biblia y debemos esforzarnos y debemos valorar mucho las Escrituras y Dios así pues se va a agradar y nos va a dar entendimiento y seguramente el día de mañana nos dará la oportunidad de estar en el Instituto Bíblico, nos dará la oportunidad de servirle a Dios, de ayudar a alguien, de dar una palabra de ánimo, de orientar nuestra vida para que no caigamos en el pecado, que si el diablo nos coloca una trampa, una tentación, nosotros podamos detectar qué es lo que está pasando, qué es lo que nosotros en esta época, que se llama la época del Evangelio, que es una época en la cual nosotros tenemos que cuidarnos mucho de cometer pecados. La meta del creyente es no pecar, nuestra meta en la vida debe ser huir del pecado. Podamos nosotros detectar dónde está la trampa del diablo, dónde está la caída, cuál es el error, que puede ser de todo tipo, puede ser desde un chisme, una calumnia, una injuria, pasando por una estafa, bueno, tantas cosas, pasando por un adulterio, pasando por una fornicación, pasando por tantos pecados que existen y tantas trampas que pueden surgir en nuestra vida, que en cualquier momento nos vemos envueltos en una trampa del diablo. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento, no nos vamos a dejar caer, no vamos a ser ingenuos, sino que vamos a abrir los ojos, nos vamos a cuidar, vamos a oír, vamos a detectar qué es lo que está pasando, cuál es la situación que nos está rodeando y cuáles pueden ser los efectos o las consecuencias de que nosotros cometamos un error. Y para eso tenemos la ayuda del Espíritu de Dios en este tiempo. Entonces, pues yo ya prácticamente como que me introduje en la predicación, porque eso en alguna medida o en buena medida es el tema de la predicación. Pero antes de seguir abundando, quiero compartirles un testimonio que escuché
que me pareció muy bonito porque tiene relación con todo lo que ha venido enseñando nuestra hermana María Luisa en las explicaciones que se han dado del libro de Daniel acerca de la forma como el Señor actúa, de la manera como Dios puede dar experiencias espirituales, sueños y manifestaciones a las personas que todavía no vienen a la iglesia, con el objetivo de que conozcan de Dios, con el objetivo de traerlos a la iglesia, con el objetivo de mostrar su poder. Esto es de una persona que vive en México, que está en embarazo, y ella tiene un familiar que es piloto y que se encarga de transportar a un gobernador de un estado de México, un estado muy importante en México. Y esta hermana de la iglesia escuchó profecía, el Espíritu Santo le prometió que le iba a dar empleo, que no la desampararía, que le ayudaría, le supliría en toda su situación económica. Y ella pues se hacía la pregunta cómo sería eso, si estaba en embarazo, si estando en embarazo, pues allá en ese país, como en muchos países, es difícil una vinculación laboral, pero el Espíritu Santo le hacía esa promesa y se trataba de creer. Y efectivamente, días antes, su primo le había presentado al gobernador y el gobernador conversó con ella, fue algo muy ocasional, y en estos días el gobernador le dijo a su piloto, que es el primo de ella, le dijo: ¿cómo está su prima? ¿Ella tiene empleo? Y él le dijo: no, ella no tiene empleo, ella está en embarazo. Y le dijo: lo que pasa es que yo tuve un sueño en que yo tenía que darle empleo a ella. Y entonces, ¿por qué no le dice que si quiere emplearse? Y él le dijo: pero no se le olvide, gobernador, que ella está en embarazo. Y le dijo: no interesa, al contrario, ahí hay que apoyarla y hay que ayudarla, con mayor razón hay que darle una buena vinculación. Entonces, llámele, dígale para que venga a trabajar conmigo. Y efectivamente, pues ella acaba de ser vinculada en un empleo muy importante al lado del gobernador, con un sueldo altísimo y en embarazo, como Dios se lo había prometido. Gloria al Señor. Bueno, esto es algo muy bonito, ¿verdad? Que grande es esta obra del Señor. Y fíjense que Dios la bendijo a ella a través de un sueño, porque Dios le puso ese sueño al gobernador, y así, tan sencillo como eso. Lo que nos demuestra que a nosotros sí nos falta fe, porque cuando Dios quiere cumplirnos una promesa, la que sea, que nos haya dado en profecía, Él nos la cumple. Y el Señor tiene sus formas, sus métodos. No podemos nosotros pensar que Dios cómo va a ser. Pues ahí hay una muestra muy evidente que también por medio de un sueño Dios puede bendecirnos cuando quiera hacerlo. Y siempre que nosotros también pongamos nuestra parte, que es ser leales, ser fieles con Él, amarlo, buscar de su presencia, leer la Biblia, venir a los estudios bíblicos, no conformarnos solo viniendo a escuchar profecía, los días de la profecía, los domingos y los miércoles y los jueves, no, viniendo en semana también a alabar a Dios, no faltando al estudio bíblico, sacando tiempo para leer la Biblia y ante todo, no pecando, que esa es nuestra parte en esta era del Evangelio. Gloria a nuestro Señor para siempre, que vive para siempre, que Él es grande, que Él es bendito. Pongámonos de pie, vamos a orar por las enfermedades para que el Señor nos dé sanidad en esta noche y también el Señor escuche el clamor que haya en nuestro corazón, las peticiones, los anhelos, las súplicas, aquello que ustedes vean que está difícil, que no fluye, que no llega a la vida nuestra, que nos perturba, nos preocupa, nos entristece, para que el Señor nos dé grande liberación y nos dé esos triunfos, esas victorias que sean manifiestas también a quienes nos rodean, para que muchos seres lleguen al conocimiento del Señor, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, bueno, que lleguen a conocer esta manifestación hermosa del Espíritu Santo en medio de nosotros. Bendito Padre Celestial, te agradecemos infinitamente estos momentos, nos sentimos muy felices de estar aquí congregados, te alabamos, te adoramos,
te engrandecemos, te enaltecemos por todas las maravillas que tú realizas, Señor. Son extraordinarias tus obras, son poderosas tus hazañas, tus hechos son sobresalientes, tu fidelidad, el cumplimiento de tus promesas, tus métodos, las formas de actuar. Y muchas veces nosotros nos preguntamos de qué manera irá a hacer el Señor esto, cómo me irá a cumplir lo que me promete, pero realmente esa pregunta es una pregunta sin sentido, una pregunta ilógica, una pregunta que no debemos hacer, porque basta saber que tú nos has hecho la promesa para nosotros creer en ello y no pensar cómo lo vas a hacer, porque tu sabiduría es multiforme, la forma como tú te manifiestas es infinita, variada, abundante, que da cuenta de tu perfección, de tu plenitud, de tu poder, de la forma como tú nos sorprendes, de la forma como tú actúas, de que tus caminos no son nuestros caminos, de que tu poder no tiene límites. Por eso te rogamos en esta noche nos sanes completamente de nuestras ataduras espirituales y físicas, y nos bendigas en todo sentido, en la vida material, sentimental, en nuestras metas, proyectos, y también por causa de las bendiciones que nos concedas, muchos lleguen al conocimiento de tu verdad. En el nombre del Señor Jesucristo, así sea. Amén. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, en la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a leer en primera de Juan, en el capítulo número 3. Primera de Juan, capítulo 3. Leamos la enseñanza del apóstol Juan en el versículo número 9. Esto es en la página 1534 en algunas Biblias. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 9. Y hacemos esta lectura para honor, exaltación y gloria de nuestro Señor. Primera de Juan 3, 9, página 1534. Dice así la Biblia: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Para llegar a este versículo fue necesario que transcurrieran muchos siglos, que pasaran muchísimos años, porque realmente en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se manifestó de una forma maravillosa a través de los profetas. Y ahí fue cuando el pueblo antiguo, particularmente el pueblo de Israel, conoció que Dios hablaba y guiaba al hombre, que Dios enseñaba el camino de la verdad a través de esos profetas y profetisas, que el Espíritu de Dios visitaba en ciertos momentos de la vida para darle mensajes y enseñanzas al pueblo antiguo. Pero en esa época, dentro de las ordenanzas que Dios concedió y que Dios instituyó y estableció, el pueblo tenía que practicar en la ley de Moisés muchos rituales, y tenía que seguir al pie de la letra muchísimos mandamientos. Solo que el ser humano fue muy débil en la carne. Su carne no tuvo la fuerza para poder enfrentar el pecado, al diablo. El diablo se aprovechó de toda esa situación y constantemente afligió y atacó al pueblo de Israel. A ellos también les faltó sinceridad, a ellos les faltó creer más, ser humildes, someterse más a Dios, pero ellos no tenían fuerza ni tuvieron poder para enfrentar al diablo y para soportar las tentaciones, las trampas que el diablo les colocó.
sino que terminaban siempre pecando y fallándole a Dios, ofendiendo al Señor. Y para encontrar una respuesta a esa situación que los antiguos vivieron frente a la pregunta de por qué los antiguos fueron tan débiles frente a todos esos ataques del diablo, por qué los antiguos siempre terminaron pecando, por qué el pueblo de Israel terminaba desobedeciéndole al Señor, por qué no pudieron cumplir con los mandamientos que Dios les dio. La respuesta es que Dios en la ley de Moisés no les otorgó que el Espíritu de Dios morara y permaneciera en el corazón de ese pueblo, sino que el Espíritu de Dios venía por momentos, tomaba a los profetas para que dieran mensajes al pueblo, para que amonestaran o para que hicieran promesas, sobre todo promesas sobre el futuro, acerca de la venida del Señor Jesucristo, pero nunca el Espíritu de Dios vino a ellos, a su corazón. Y por ese motivo, al no venir el Espíritu de Dios al corazón de todo el pueblo, ellos cuando tenían que pasar por esas tentaciones o por esas trampas o por esos tropiezos que el diablo siempre estuvo colocándoles, caían. Y esa es la explicación por la cual también el apóstol Pablo les decía en la epístola de los Romanos que había una condición de miseria en el ser humano, porque el cuerpo terminaba haciendo lo que la mente, el alma no quería hacer, y que era muy débil la carne, y que el ser humano siempre estaba pecando delante de Dios, y por eso todos estaban destituidos de la gloria de Dios, y por eso todos pecaron. Y el Señor Jesucristo también dijo: todos han pecado, envíame a mí, Señor, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno solo que haya hecho el bien, que haya podido cumplir con toda la ley de Moisés, porque todos pecaron. Y la explicación es que no tenían el Espíritu de Dios en sus corazones. Ya en el Evangelio viene la gran bendición. La bendición maravillosa es que no solo el Espíritu Santo nos guía a nosotros a través del don de la profecía, sino que Dios nos ha concedido esa bendición extraordinaria de poder tener el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Entonces no estamos solos, sino que tenemos la ayuda del Espíritu de Dios que está en nuestros corazones, que nos ayuda para que cuando vengan las situaciones de tropiezo, las trampas, los obstáculos, las tentaciones que el diablo nos quiera colocar, el Espíritu de Dios nos va a ayudar para que nosotros seamos fuertes y nosotros no pequemos, nosotros no nos dejemos llevar por esas tentaciones, sino que con la ayuda del Espíritu de Dios podamos decir: yo no quiero pecar, no voy a pecar, que frente a la obra del diablo nosotros nos impongamos y que tengamos autoridad, y también cuando nos sintamos débiles, huyamos, y así no caigamos en el pecado, como en la antigüedad todo el pueblo antiguo cayó y pecó. En esta época, nosotros con el Espíritu de Dios ya vamos a tener una ayuda muy grande para no pecar. Y eso era lo que el apóstol Juan le enseñaba al pueblo antiguo, a los judíos que estaban escuchando la predicación del Evangelio, que ya no estaban en la ley de Moisés, que ya estaban en el Evangelio, y que en el Evangelio teníamos al Espíritu de Dios en el corazón. Esa es una de las grandes diferencias entre la ley de Moisés y el Evangelio, que en la ley de Moisés no tenían al Espíritu de Dios en el corazón,
no tenían a Dios en el corazón para que les ayudara a no pecar, y por eso todos pecaron. En cambio, en el Evangelio tenemos al Espíritu de Dios en nuestros corazones para que no pequemos. Sabemos todos que la gran diferencia entre la ley de Moisés y el Evangelio es que el método de salvación cambia, que en la ley de Moisés había una forma de salvar al ser humano, que era cumpliendo toda la ley, y que en el Evangelio la forma de salvar al ser humano es creyendo en el Señor Jesucristo, teniendo la fe en Jesucristo y siendo de la fe de Jesucristo, es decir, creyendo en el Señor Jesucristo, pero también haciendo las obras del Señor Jesús. Por eso incluso el Señor Jesucristo fue el único que venció el pecado. El Señor Jesucristo nunca pecó, gloria a Él para siempre. Pero el Señor Jesucristo siempre fue a la vez atacado por el diablo para que Él pecara, solo que el Señor Jesucristo nunca pecó y estuvo expuesto a muchas situaciones difíciles, persecuciones, tribulaciones de todo tipo, pero el Señor Jesús jamás pecó. Y nosotros ya tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, que nos inspira para no pecar, porque Él no pecó. Y adicionalmente tenemos la posibilidad de salvarnos creyendo en el Señor Jesucristo y siguiendo las obras y los frutos que Él dio, andando como Él anduvo. Pero además no nos ha dejado solos el Señor, nos ha dejado al Espíritu de Dios para que nosotros seamos fuertes frente al pecado, frente a las trampas del diablo, del mundo, frente a la maldad, frente a cualquier persecución, frente a cualquier dificultad, que nosotros no vayamos a pecar. Y por eso también es tan importante el conocimiento, venir a los estudios bíblicos, leer la Biblia, para que cuando nos suceda una situación donde podamos pecar, nosotros seamos precavidos, seamos seres avisados, cautos, y podamos detectar que ahí hay una trampa del diablo, que ahí está trabajando el diablo, y que esa situación hay que saberla manejar con mucha sabiduría para no pecar, para no desagradar al Señor, para no perder bendición, porque en la antigüedad no tenían el Espíritu de Dios y pecaban una y otra vez, pero hoy en día tenemos al Espíritu de Dios y no hay por qué pecar y no hay por qué practicar el pecado. Eso fue lo que dijo el apóstol Juan: todo aquel que es nacido de Dios, ser nacido de Dios significa convertirse al Evangelio, significa creer en Jesucristo, seguir el Evangelio perfecto del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Que todo el que es nacido de Dios, que es nacer de agua y del Espíritu, que es nacer espiritualmente, que no es nacer físicamente, nacer del vientre de nuestras madres, sino nacer del Espíritu, nacer del Evangelio, nacer de la fe, creer en el Señor Jesús, creer en las obras del Señor Jesús, practicarlas, ser obedientes, amarlo, seguirle, servirle. No practica el pecado. Eso es lo que enseñó el apóstol Juan. No practica el pecado el que es nacido de Dios. El que sigue el Evangelio ya no practica el pecado, y esa es la diferencia con los de la ley de Moisés, que sí practicaban el pecado porque no podían dejar de practicarlo, porque no tenían la ayuda del Espíritu de Dios. En cambio, nosotros que somos nacidos de Dios no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, que es el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, permanece en Él. Es decir, Dios está en nuestros corazones, Dios permanece en nuestro corazón, el Espíritu de Dios está en nosotros y Él nos va a ayudar para que nosotros no pequemos. Esa es la gran bendición. Y vuelve a decir, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa es la enseñanza general, que quien es nacido de Dios, es decir, quien nace del Evangelio, no quien es nacido de la ley, sino quien nace del Evangelio, ya tiene el Espíritu de Dios que permanece en su vida, en su corazón, y al tener al Espíritu de Dios no peca y no practica el pecado, porque el Espíritu de Dios permanece en él. Y esa enseñanza nos debe animar a nosotros muchísimo, porque realmente es una enseñanza que nos llena de esperanza, es una enseñanza que nos llena de optimismo, en el sentido de que sí vamos a lograr la meta,
en el sentido de que nosotros sí vamos a poder enfrentar al diablo cuando vengan las tentaciones, las trampas, las dificultades, los momentos de prueba en la vida, o prueba o tentación, que es lo mismo. Vamos a poder enfrentar esa situación. Solo que si uno se pone a leer este versículo de la Biblia, no de una manera aislada, donde se afirma que no practica el pecado y que no peca, sino que uno lo lee en conjunto con otros versículos de la Biblia, entiende que, de todos modos, el que es nacido de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios y se convierte en un hijo de Dios, porque está ya siendo guiado por el Evangelio y el Espíritu de Dios está en su corazón, sí puede pecar y no se puede descuidar. El hecho de que Dios nos haya dado el Espíritu de Dios en este tiempo es una bendición maravillosa, es un privilegio inmenso por el cual debemos alegrarnos todos los días de la vida. Pero debemos estar alerta, debemos abrir los ojos, debemos estar despiertos, no podemos descuidarnos, porque hay otros versículos en la Biblia que enseñan que a pesar de que una persona sea hija de Dios, que es bien difícil ser hijo de Dios, porque uno recibe profecía pero todavía no es hijo de Dios, porque es un proceso volverse hijo de Dios, porque una persona puede estar recibiendo profecía y Dios puede estarle haciendo promesas a la persona, como por ejemplo en el caso que les relaté de la persona que fue bendecida allá en México, que el Espíritu Santo le prometió a ella un empleo, ella estaba en embarazo y Dios le dio ese empleo a través de un gobernador de un estado de México que se soñó con ella, que la había conocido a través de su piloto, pero él se soñó con ella, que le daba empleo y ya la vinculó a pesar de estar en embarazo. Pues esa persona se alegra y se regocija y cree y ama más a Dios, pero tiene que cumplir muchos requisitos, tiene cada día que perfeccionarse, cada día tiene que dar frutos, cada día tiene que superarse y demostrarle a Dios que lo ama, que cree en Él, que lo sigue con fidelidad, con lealtad, hasta que ya hay un momento en que Dios convierte a esa persona en hijo de Dios o en hija de Dios. Solo que cuando Dios a esa persona la llama hijo de Dios o hija de Dios, porque ya el Espíritu de Dios está en ese ser, en ese corazón, le quiere enseñar con diferentes versículos de la Biblia que no se puede descuidar, que así sea hijo de Dios y así haya dejado muchas cosas del mundo y así se haya apartado del pecado y así le haya demostrado a Dios que tiene el Espíritu de Dios, porque no se deja vencer por el diablo, ni por la carne, ni por el mundo, ni se deja arrastrar por la maldad, no se puede descuidar porque en cualquier momento puede caer. Y esos versículos los vamos a mirar rápidamente, los vamos a leerlos rápidamente en la Biblia para que todos tengamos clara esta enseñanza, porque puede ser que alguien se confíe y diga: no, ya en el Evangelio el que es hijo de Dios o el que tiene el Espíritu de Dios en el corazón ya no peca, no va a pecar. No, sí puede pecar y sí puede caer en el pecado, y la lucha es esa, la consigna en la vida en el Evangelio es no caer en lo que cayeron los antiguos, porque los antiguos todo el tiempo caían y practicaban el pecado y no podían salirse del pecado y no eran capaces. Y nosotros hoy en día tenemos al Espíritu de Dios que nos saca del pecado, pero en cualquier momento podemos caer. No nos vayamos a descuidar. El hecho de que diga aquí que el que es nacido de Dios no peca, no significa que no peca. Significa que sí, no peca porque el Espíritu de Dios lo ayuda para que no peque, pero puede pecar, puede caer. Porque, por ejemplo, la Biblia en el Salmo 89, en San Juan cuando dice no peca es el principio general, no peca. O sea, no va a pecar porque tiene el Espíritu de Dios. Pero no significa que el creyente no pueda en algún momento de la vida pecar. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía: el que esté firme mire que no caiga. El que persevere hasta el fin, dice la Biblia en los evangelios, ese será salvo. De modo que
perseverar, estar firme, significa que hay un peligro de que uno peque. También en los Apocalipsis dice que no borraré su nombre del libro de la vida, dando a entender que lo puede borrar. Y aquí en el Salmo 89 dice la Biblia: si mis hijos dejaren mi ley, que es la ley del Evangelio, en el Salmo 89, en el versículo 30, significa que con la misma palabra, mis hijos, porque en Romanos 8:14 dice: todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Todos los que están guiados por el Espíritu de Dios, los que tienen al Espíritu en el corazón, esos son los hijos de Dios. Y aquí dice: sí, mis hijos. ¿Cuáles hijos? Esos hijos. Los hijos de Dios dejaren mi ley. ¿Cuál ley? La ley del Evangelio. Si llegan a dejar mi ley, da a entender que eso puede llegar a pasar. Entonces nosotros siempre en la oración, cuando leamos la Biblia, cuando nos congreguemos, debemos pedirle al Señor que nos guarde, que nos libre del mal, que nos libre de la tentación, que nos libre del pecado. Porque cuando uno comete pecado, pues pierde las bendiciones e inmediatamente se estanca la vida espiritual. Inmediatamente nosotros vemos que la vida espiritual mengua y también las bendiciones materiales, y viene el estancamiento a nuestra vida, y eso es muy triste. Pero puede ser que las personas se confíen y las personas se descuiden, las personas dejen de venir a la iglesia, dejen de venir a congregarse, dejen de venir a buscar a Dios, piensen que ya saben mucho, que ya han venido a muchos estudios bíblicos, que ya han aprendido mucha doctrina, pero no nos podemos confiar. Aquí dice: si dejaren sus hijos mi ley. Sus hijos son los hijos de Jesucristo, es el hermano mayor. Si dejaren sus hijos, los hijos del Padre, los hijos de Jesucristo, mi ley, la ley del Evangelio, y no anduvieren en mis juicios, es decir, si desobedecen, versículo 31, si profanaren mis estatutos. Una profanación es una desobediencia, por ejemplo, una infidelidad en un hogar es también una profanación a ese templo que Dios ha constituido entre un hombre y una mujer. Y no guardaren mis mandamientos da a entender que los hijos de Dios aún en esta época, en el Evangelio, teniendo al Espíritu de Dios en el corazón, pueden fallarle al Señor. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Significa que Dios va a castigar a ese hijo de Dios o a esa hija de Dios que le han desobedecido al Señor, que se confiaron, así durante muchos años le hayan servido a Dios, se descuidaron y cometieron un error, pecaron delante del Señor. El Señor los va a castigar y después de castigarlos va a tener misericordia de ellos, pero los va a castigar. Y eso es bueno que la iglesia lo sepa también, porque en la iglesia no predicamos mucho acerca de esto, pero es bueno que la iglesia vaya aprendiendo que efectivamente Dios sí castiga, que cuando uno se comporta mal con el Señor y cuando Dios a uno le ha dado bendiciones, cuando Dios a uno le ha cumplido las profecías, cuando Dios ha hecho milagros en nuestras vidas, cuando Dios nos ha permitido escuchar testimonios y ver las maravillas del Señor, y nosotros, a pesar de haber conocido esa verdad y de ser conscientes de esos caminos de salvación, de esos caminos espirituales, de esos caminos de perfección, nos desviamos, el Señor nos va a castigar. Que sí es posible que nos desviemos, que tenemos que estar atentos, que no nos confiemos en el versículo que leímos de Primera de Juan de que no van a pecar. No, sí pueden pecar. En la generalidad y la enseñanza general es que no pecan, eso es verdad, es completamente cierto. Pero según otros versículos de la Biblia, sí puede haber pecado. Y ese pecado va a ser castigado para luego el Señor tener misericordia. Aquí dice en el versículo 22, entonces castigaré con vara su rebelión
y con azotes sus iniquidades. Antes de cometer el pecado, debemos pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer, porque si no pensamos, si no actuamos con madurez, y si no estamos bien con el Señor, y si nos hemos descuidado, y si hemos dejado de buscar a Dios, y si ha entrado la hipocresía en nuestro corazón, y si nuestra alma se ha llenado, se ha contagiado de la falta de sinceridad, nosotros vamos a caer en las manos de Dios y Dios nos va a castigar y nos va a quitar bendiciones. Y eso es muy triste, eso es algo muy desolador, perder las bendiciones de Dios o estancarnos espiritualmente o tener una vida espiritual mediocre. Qué tristeza, qué dolor, perder todo el trabajo de toda una vida, perder todo el trabajo de 10 años, de 15 años de lucha, de entrega a Dios, en un momento, perder esa bendición. No, qué tristeza, qué dolor que eso llegue a suceder. Y de todos modos, Dios, que es infinitamente bondadoso, benigno, va a tener misericordia después de castigar a sus hijos. En el versículo 33 dice: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No va a quitar la misericordia. En el versículo 34 dice: porque no olvidaré mi pacto, porque la iglesia del Señor sigue, porque Dios de todos modos continúa su plan con el evangelio hasta el fin del mundo, hasta la venida del Señor en las nubes, cuando Él levante a los muertos en Cristo, a los que durmieron en Cristo, a los del evangelio, o también reciban las nubes a los que estén viviendo. Pero nosotros no podemos exponernos a que nos llegue el día malo, que es el día de la muerte en pecado, o a que nos llegue el día malo, que es el día del pecado. El día malo, en la época de los israelitas y de los primeros judíos cristianos, de los apóstoles y de los seguidores del Señor que eran judíos, el día malo fueron todas esas persecuciones, que se los llevaban al circo, que les sacaban los leones, que los decapitaban. Bueno, todo lo que ellos vivieron, ese fue su día malo. Pero el día malo hoy en el evangelio, pues en parte es eso, aunque ya hoy en día hay libertad de cultos y hay libertad de religión. Entonces ya no es tanto el día malo ese, sino que el día malo hoy en día es el día en que uno peca. Y el día doblemente malo para el ser humano sería el día en que le llegue a uno la muerte estando en pecado. Eso sí sería ya el extremo del día malo para nuestra vida. Nosotros tenemos que huir de ese día malo, que eso lo enseña la Biblia en Efesios. Pues bien, hermanos, ahí en Hebreos, para finalizar, en Hebreos, una enseñanza en el capítulo 12, donde el Señor dice que va a haber disciplina y castigo para los hijos desobedientes, dando a entender de nuevo que los hijos de Dios sí pueden pecar. E incluso, como el tiempo no alcanza, aquí mismo en Hebreos, por ejemplo, en Hebreos 10:26 dice que no puede ser que una persona, después de haber conocido a Dios y haber vivido experiencias con Dios, peque voluntariamente, que eso no puede ser. Y que eso trae pues el castigo de Dios, y que los hijos de Dios se tienen que cuidar de eso. Y en Hebreos 6 también vuelve a decir, que no alcanzamos a leer, vuelve a decir en Hebreos 6:4 que es imposible que los que gustaron del siglo venidero y de las virtudes del evangelio y de la vida eterna, y los que fueron iluminados por los dones espirituales y por esa reunión maravillosa del cielo y de la tierra que convergen en la manifestación del Dios viviente, del Espíritu Santo, guiándonos, hablándonos de los dones espirituales, de todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en día en el evangelio, en la iglesia del Señor, y por lo cual hemos nacido de Dios, y esa es nuestra
esperanza y nuestra ilusión y nuestro máximo anhelo, porque solo Dios sabe quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios, si sepamos que Dios a sus hijos les va a castigar y los va a disciplinar porque los ama y porque quiere limpiarlos y quiere que ellos permanezcan y que ellos se salven en el Evangelio, porque los del Antiguo Testamento no se salvaron, pero por la ley, sino por la fe, pero los del Nuevo Testamento sí nos vamos a salvar por el Evangelio, por la fe, por el Espíritu de Dios que está en nuestros corazones. Y si pecamos y nos arrepentimos después de recibir el castigo, Dios nos va a dar oportunidades, bendito su nombre. Por eso dice en el versículo número 5 de Hebreos 12, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, ahí está, como a hijos, porque estamos hablando de los hijos de Dios. Estamos hablando de que el que es nacido de Dios, los hijos de Dios, el que es guiado por el Espíritu de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Como dice en Romanos 8, 9, 10, en quien permanece la simiente de Dios, el Espíritu de Dios mora en su corazón, ese no puede pecar. Pero aquí dice que sí puede en todo caso pecar en cierto momento de la vida y que no puede descuidarse y que tiene que huir y que cuando esté expuesto a la tentación hay que huir. Eso es un secreto que está en la Biblia, en los evangelios. Si tú ves que tu mano te va a hacer caer y perder el reino de los cielos, quítate la mano y quédate sin mano. Y si es por el ojo, sácate el ojo. Y si tienes que quedar manco, queda manco, dando a entender, huye, escóndete, pero no te quedes ahí pasivo, esperando la tragedia, esperando la avalancha, esperando quedar sepultado por las olas o por la inclemencia de la nieve o por una luz o un deslizamiento. No, hay que huir, hay que correr, hay que esconderse, hay que estar despiertos, hay que estar cuidando la vida espiritual para que Dios no nos vaya a castigar. Dice, y habéis ya olvidado, ya les había olvidado, no lo olviden, la exhortación que como a hijos ¿de quién? De Dios, se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, lo que significa que eso sí puede pasar. Verso 6, porque el Señor al que ama disciplina, y lo disciplina porque lo ama y por eso lo castiga para que se corrija y no vuelva a fallar, pero es triste cuando se falla. Es triste porque hay que comenzar de nuevo, es triste porque hay que pedirle perdón al Señor, es triste porque hay que arrepentirse, es triste porque a veces no vuelve a ser lo mismo, que Dios nos perdona, pero de pronto no vuelve a ser lo mismo. Entonces nosotros que tenemos esta oportunidad de saber con anticipación cómo es ese método en el Evangelio, en donde tenemos al Espíritu de Dios, en nosotros actuar con inteligencia y saber que estamos respaldados, que tenemos poder frente al pecado, que Dios nos ha hecho grandes, que el título grande con el cual Dios nos ha hecho grandes es ser hijos de Dios y que ese título hay que defenderlo y que hay que luchar por ese título y que hay que luchar contra el diablo y derrotarlo para demostrarle a Dios que nosotros valoramos lo que Él nos ha dado, ese nombre nuevo del que habla Apocalipsis, de ser hijos de Dios, porque los hijos de Dios no pecan y los hijos de Dios luchan por no pecar. Aleluya, bendito y alabado el nombre de nuestro Dios por siempre, por los siglos de los siglos. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar ahora por la ofrenda. Señor de la gloria, presentamos delante tuyo la ofrenda y los diezmos, con fe, amor y conocimiento. Señor, te honramos y te bendecimos, te suplicamos, multipliques en tu santuario cada día la ofrenda, los diezmos, que tu iglesia siga creciendo por todas las naciones, que se puedan seguir comprando los terrenos, se puedan seguir construyendo los templos, que tú proveas muchos lugares, Señor, para congregarnos, para que tu pueblo se extienda por las naciones, que así sea, y que el Dios eterno bendiga la fe, el amor, el conocimiento, la alegría con la cual el pueblo de Dios, sus hijos, sus hijas, ofrendan y diezman para el Señor, en el nombre
de Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos a cantar el coro número 30, Lucas 21. Lucas 21 del verso 1 al 4. Allí encontramos a la viuda que dio de su sustento, de toda su pobreza, todo su amor allí depositó. Los ricos dieron de lo que les sobraba. Ese dinero no le agradó al Señor. Amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás de la bendición. Bendición, bendición recibiré si confío en las promesas del Señor. Cristo sana, salva, bautiza y da poder. Aleluya, gloria a Dios. Bendición, bendición recibiré si confío en las promesas del Señor. Cristo sana, salva, bautiza y da poder. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quiénes le dan la gloria al Señor? Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a escuchar testimonios de lo que el Espíritu Santo nos ha prometido, de lo que el Señor nos ha cumplido. Comencemos por allí. Siga, hermana. Buenas noches, hermanos, que mi Padre los bendiga grandemente. Yo testifico que muchas veces mi Dios me dijo que Él ya me había dado discernimiento, porque yo veía cosas en personas que yo pensaba que no eran leales o no eran sinceras conmigo, pero que yo pensaba, o a mí me parecía que era que yo estaba pensando mal de las personas, que yo me estaba equivocando porque yo las estaba juzgando. Y hace poquito me dijo mi Padre Celestial que no despreciara no menospreciara los pensamientos y los sentimientos que Él me daba, y que ese discernimiento en ese momento me lo prometió y que yo ya lo tenía. Pues yo seguí pensando, o sea, cuando veía las cosas que pasaban, de que yo era la que estaba pensando mal de los demás. Pero la semana pasada, a partir de la semana pasada, empezaron a comenzar a suceder unas cosas en donde yo trabajo, y hay una persona en especial. Yo en específico era con esa persona. De un momento a otro empecé a verla, no tanto como verla a ella, sino ver expresada en ella la intención de hacer las cosas, de que a veces las hacía como por herirme o por hacer algo, pues por herir, pues lastimarme. Y en eso mi Dios me ayudó a identificar que verdaderamente era el discernimiento que Él me había prometido, y que yo no debía menospreciar lo que Él me estaba dando. No solo con eso, sino con muchas cosas, porque el miércoles, pues refiriéndome también a la enseñanza del día de hoy, me vi tentada por alguna habilidad que yo tengo, que yo le pido a mi Dios que me ayude para ya no tenerla, para poder dominarla, y le pedí tanto a mi Dios que me ayudara mucho a no caer en ella, que yo no quería fallarle. Tanto fue así que mi Dios me ayudó tanto que yo en un momento, cuando me di cuenta, yo ya estaba en mi casa y estaba tranquila y había podido superar esa prueba, pero no había sido solo, no era porque yo lo hiciera, sino porque mi Dios me ayudó a pedirle en ese momento, y Él fue el que me ayudó y me libró de caer en esa trampa del enemigo, así como pues hoy fue la enseñanza. Bueno, gloria a Dios, bonito testimonio, gloria al Señor. Y efectivamente hay que pedirle a nuestro Dios que nos ayude siempre, que nos guíe, que nos haga sentir, para no ser ingenuos, porque muchas personas caen también en el error porque son ingenuas, o no dicen no son capaces de decir no, o no son capaces de poner su punto de vista, y se acobardan y los van ahí confundiendo, y cuando menos piensan caen y cometen el error. Entonces, no ser ingenuos. Dios nos ayuda también para que no nos engañen. Todo eso es una obra de Dios muy bonita,
para el Señor protegernos, porque efectivamente así como Dios se manifiesta y existe un Dios todopoderoso, también hay espíritus malos que están ahí rondando, haciendo el mal y buscando que nosotros algún día de la vida caigamos. Entonces necesitamos que Dios nos ayude para que no vayamos a caer. Bien, siga hermano, por favor. Buenas noches hermanos, reciban un saludo de la iglesia de San Andrés. Hace más de 4 años el Señor me dijo en profecía que así como me había dado en abundancia, me iba a quitar todo. De antemano les pido disculpas si me llevo a quebrantar. Fue así como viviendo en el exterior con mi esposa, permití que el diablo metiera las narices en mi hogar. No tuve el valor o la valentía o la suficiente madurez para haberlo combatido, al punto que tomé la decisión hace 2 años de abandonar mi hogar y regresar a Colombia. Así como el hermano leyó en el Salmo, he vivido lo de si dejares mis mandamientos, mis juicios, mis estatutos, lo he vivido en carne. Pero igual llegando a Colombia, el Señor me dice otra vez en profecía que recibiré una orden que viene de parte de Él y que la reciba con amor y que no permita que esa orden me saque de su casa. En el exterior ministraba, subía a púlpito y la orden que recibí en San Andrés fue que entraba en disciplina y era relegado de todas mis funciones, al punto que no podía servir ni en vigilancia, ni ministrar y mucho menos subir a púlpito. Pero estos 2 años he vivido también lo que dice este verso: mas no quitaré de ti mi misericordia. Y es la misericordia de Dios la que me ha mantenido. He aprendido que en los caminos del Señor es posible que sus hijos resbalen, caigan, pero es obligatorio levantarse. No se puede quedar uno ahí sentado, ni tampoco dejarse sacar de la casa de Dios por las pruebas que el Señor nos da, porque así como lo vivió Job, y él lo dijo: si recibo lo bueno, también recibo lo que me hará crecer y me hará fuerte, porque estas experiencias son dadas para que crezcamos y para hacernos cada día más fuertes y más valientes, porque a medida que el Señor nos da cosas, va a ser más fuerte el ataque con el que el enemigo vendrá contra nosotros. Cuando llegamos a la iglesia nos golpea con un martillito, y a medida que recibimos el Evangelio y conocemos sus estatutos y aprendemos su doctrina, nos va dando con cosas más duras, hasta el punto que llegará un día y nos dará, será con un péndulo esos como de las grúas. Así lo he entendido yo, así lo he vivido. Hace unos meses para acá, el Señor me viene diciendo que es el tiempo de la restauración. Esperemos en Él, no sé si ese tiempo será pronto, será grande. He empezado en conversaciones también con mi esposa al punto de que hemos podido vivir otra vez. Vivimos 12 días hace un mes allá en San Andrés, muy especiales, muy hermosos. Estamos haciendo y trabajando en ver cómo hacemos, porque un hogar del Señor no puede estar ella afuera y yo acá, sino que tenemos que estar juntos, los dos en algún lugar. Recorremos también a la misericordia de Dios para que sea pronto que podamos estar juntos. De esto que saco, hermanos, cuando el Señor nos da una orden, no nos podemos sentar a meditar en lo que es la orden. Simplemente hay que obedecer. He testificado para gloria y honra del Señor. Bueno, gloria al Señor. Gracias a Dios. Siga, hermana. Buenas noches. Quiero testificar que en Santa Profecía me dijo que me iba a entregar las llaves de un bien material. Así fue como hace algún tiempo comencé yo a buscar esa casa que yo quería, pero no la encontraba, porque el precio no se ajustaba ni era como yo quería. La buscaba, pensé en comprar un lote, bueno, pensé en muchas cosas. El Señor en Santa Profecía me dijo que no me adelantara sus promesas, que eran en su tiempo y que Él me iba a ir la casa que yo quería como yo la pedía. Y pues la casa que yo pedía valía muchísima plata. Entonces pasó el tiempo y el Señor permitió que yo comprara un lote. Asimismo permitió cerca a Bogotá, como yo lo quería, cerca a Bogotá, en un lugar bonito, que tuviese mucho verde, con buenos vecinos. Y permitió que lo comprara. También permitió que empezara a construir mi casa. Y hermanos, en estos días ya le pusieron las puertas a la casa y ya me entregaron las llaves que el Dios me prometió de ese bien. Quería testificar para engrandecer el nombre de mi Dios. Bueno, gloria al Señor. Siga, hermana. Buenas noches, hermanos, que Dios los siga bendiciendo. Han sido muchas las promesas que el Señor me ha hecho
y siempre el Señor me ha cumplido, aún hay algunas por cumplir, pero como Él mismo me ha dicho que tenga paciencia, debo tener paciencia. Cuando yo fui traída a la iglesia por una compañera de apartamento que me invitó a venir a la iglesia y que no me explicó muy bien cómo era lo de la iglesia, pero me dijo, te voy a llevar a algo de Dios, y yo inmediatamente pensé, pues si yo voy a rumbas y yo voy a fiestas, ¿por qué no me voy a ir a algo de Dios? Y yo tenía grandes y terribles depresiones, el enemigo maligno me estaba metiendo en la cabeza que me suicidara. Alguna vez le dije al Señor, esa vez el Señor me habló y yo lloraba mucho. Alguna vez le dije, Señor, tú has dicho que me has dado talentos, pero yo no me acuerdo qué me dijiste la primera vez cuando yo llegué a tus atrios. Si te place, por favor, recuérdamelo. Y Él me dijo, y cuando tú llegaste, yo te limpié a ti, porque tú querías suicidarte y te habían hecho muchas brujerías. Asimismo, el Señor me ha restablecido mi salud emocional, me ha dado tranquilidad, y cuando yo menos pensé, no volví a tener esos pensamientos negativos que también Él me dijo que los dejara. El Señor me ha sanado, me ha curado, me ha bendecido, me ha limpiado, y todo lo testifico para honra y gloria del Señor. Qué hermoso, bendito el Señor, gloria a Dios. Todo eso es lo que lo compromete a uno, de ver tantos beneficios y bondades del Señor, para servirle, para amarle, para no fallarle. El Espíritu Santo los va a guiar apenas finalicemos la reunión a través del don de la profecía. Ustedes podrán recibir profecía aquí al lado derecho de ustedes, en la primera banca se podrán sentar, y quienes sean residentes en la iglesia, al lado izquierdo, en este sector donde estoy indicando, también pueden venir el próximo domingo a las 7 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 4:30 de la tarde o 7 de la noche. Pueden invitar a sus amigos, familiares, conocidos en esos horarios para que participen de la reunión y escuchen profecía. También en semana, los miércoles y los jueves, a las 7 de la mañana, 5 de la tarde o 7 de la noche, ambos días. Son reuniones de enseñanza y al final se ministra el don de la profecía. De igual manera nos reunimos los lunes para ver el estudio bíblico, importantísimo venir, nuestra hermana María Luisa, sierva del Señor, apóstol del Señor Jesús. Ella nos enseña aquí por medio de los videos cosas maravillosas para amar a Dios, para servirle al Señor, para no fallarle a Dios, para no cometer errores, para ser muy inteligentes, muy sagaces, muy capaces en la vida espiritual, y así podamos progresar muchísimo para servirle a Dios, para avanzar. Y estos estudios bíblicos son en el mismo horario, 7 de la mañana, 5 de la tarde o 7 de la noche, y la alabanza la tenemos los martes y los viernes para buscar el bautismo con el Espíritu Santo, que es fundamental, tener esa experiencia hermosa, que el Espíritu Santo nos ponga a hablar en lenguas o que nos ponga a profetizar, que hable por nuestra boca, que nos mueva la boca y que dé mensajes. Eso es hermosísimo. Eso lo podemos conseguir los días de alabanza, que son los martes en los horarios ya dichos, y los viernes. Y por último, los sábados tenemos el estudio bíblico en repetición, el del lunes. Si ustedes no pudieron venir, pueden hacerlo, no pudieron venir el lunes a ver el estudio bíblico, pueden hacerlo el sábado a las 7 de la mañana o a las 5 de la tarde, y ya a las 6:30 es la alabanza. Bueno, gloria a Dios, tenemos muchas bendiciones, tenemos de todo, todas las oportunidades y todas las posibilidades para buscar a Dios. Al principio hubo una pregunta cuando comenzó la obra aquí en 1972, que qué día se abría la iglesia. Por tradición hay iglesias que solo las abren los domingos, hay otras que solo las abren 3 veces a la semana. Entonces el Espíritu Santo contestó y dijo: yo quiero que mi congregación esté abierta todos los días, para que mi pueblo me busque, para que mi pueblo me sirva. Y entonces el mismo Espíritu Santo fue el que dijo eso, de modo que si nosotros podemos, sí podemos, si no podemos, pues no. Pero si hay la posibilidad, buscar a Dios lo más que podamos, si es posible, todos los días de la vida. Bien, hermana, por favor. Bueno, buenas noches. Yo llevo relativamente poco en la iglesia, llevo cerca de 2 años. Hoy quiero testificar de una promesa muy grande cumplida por Dios. Yo trabajo para una entidad financiera desde hace varios años. Estaba en un área en la cual era muy difícil o casi imposible ascender. Cuando llegué a la iglesia, Dios prometió que ese cambio se iba a dar. Y pues hoy puedo testificar que ya estoy en el cargo que quiero, y pues era algo que yo veía casi imposible. Y pues quiero testificar para darle las gracias y la honra a mi Padre Celestial. Gracias. Gracias a Dios, gloria al Señor. Hermano. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga.
El Señor en su santa profecía me dijo que Él no me dejaría caer en vergüenza, que Él me estaría sacando adelante. Es así como en el trabajo en muchos momentos digamos, manejo unos proyectos y a veces esos tienen una cierta fecha y en algunos momentos tengo que enviar unos documentos a otra ciudad y por ajetreos a veces se me olvida un documento, pero el Señor se ha manifestado en grande manera, porque cuando ha sucedido esos momentos, cuando se me ha olvidado, el Señor ha extendido su mano y ha permitido que esos proyectos se suspendan y no me ha dejado quedar en vergüenza. El Señor ha bendecido mucho a los míos porque constantemente me dice, no te preocupes por los tuyos porque yo los estaré guardando. Es así como el Señor me permite, no solamente, me permite ver cada día la obra en ellos, y también el Señor me ha estado guardando, me ha protegido, aún me ha guardado en muchos momentos porque Él me dice que aún hay momentos en los cuales yo ni siquiera me doy cuenta y Él me protege y Él me guarda. Me ha bendecido en lo espiritual y eso lo testifico para darle la honra, la gloria y la alabanza al Señor. Gloria al Señor. Vamos a escuchar los dos últimos testimonios y preparamos también el coro número 38, Tenme brillando, Señor. Siga, hermano. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Quiero testificar para honrar y glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor, que Él me decía en el don glorioso de la profecía en días pasados, que el enemigo le había vuelto a pedir mi vida, y se la ha pedido por 3 veces, pero que Él le había contestado que no le permitiría que me quitara la vida porque a Él le pertenecía desde antes de la fundación del mundo. Me decía también que orara mucho por su ministerio, por su precioso ministerio y por su iglesia. Pero hermano, testifiquemos de lo que Dios le haya cumplido. Si hay algo que Dios le haya prometido, le haya cumplido. También me decía que porque miraba inalcanzables sus bendiciones. Me dijo, pues te digo, hijo, que están más cerca de lo que tú piensas, están en las puertas de mi casa. Que una persona, un ser querido, vendría a mi casa donde vivía a pedirme perdón y para honra y la gloria del Señor ya se ha cumplido. Él me había prometido que restauraría mi hogar y ese ser querido era mi esposa, aquí estoy con ella. He testificado para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Gloria a nuestro Dios, gloria al Señor. Bueno, muy bonito. Y sí, hay que orar por la iglesia, hay que orar por nuestra hermana María Luisa, que es la sierva del Señor. Siempre decirle, Señor, bendice a tu sierva, respáldala, apóyala en esa labor tan hermosa que tú le has encomendado. Y también pues en la vida alegrarnos con todo lo que el Señor está realizando. Por ejemplo, salvando los hogares. Hoy en día tenemos que cuidar mucho el matrimonio, porque si uno tiene mal el matrimonio, se le afecta la vida espiritual. Y también andar en discusiones en los hogares es lo peor, porque viene el desamor. Cuando las parejas viven discutiendo, se enfría el amor, y cuando se enfría el amor, el diablo aprovecha. Entonces lo mejor es ser muy inteligentes, dialogar, conversar, tener paciencia, el que esté más entregado a Dios, orar por la otra persona, dialogar y cuidar mucho el hogar, porque por ahí la vida espiritual comienza a sufrir muchísimo. Último testimonio, hermana. Bendiga. Un saludo de la iglesia de Tunja. Para honra y gloria de Dios quiero testificar que el Señor le había hecho la promesa a mi esposo de culminar sus estudios universitarios. Sin embargo, había tenido muchos inconvenientes, había tenido que aplazar, pero cuando el Señor le hizo la promesa, permitió muchos cambios en las normas de la universidad, tanto así que fue recibido después de haber aplazado más de 2 años, que eso no estaba permitido en la universidad, y permitió asimismo que cambiaran muchas materias para que él no quedara atrasado en los semestres, y le doy la gloria y la honra al Señor porque permitió que terminara sus estudios hacia mitad de año. Asimismo quiero testificar que el Señor me había hecho la promesa que Él me iba a respaldar en mi carrera. Fue así como empecé a trabajar cuando pues terminé mis estudios, y a mí me daba mucho temor ejercer mi carrera. Sin embargo, el Señor me hacía la promesa que iba a estar en un lugar donde iba a tener mucha responsabilidad, iba a estar a cargo de muchas personas,
fue así como el Señor me permitió estar en un lugar muy importante, ejercer cosas que yo no creía que yo podía hacerlo. Y es sorprendente también porque el Señor me decía que Él era el que me iba a estar dando el respaldo, que Él pondría gracia delante de mi rostro, y es así como delante de muchos especialistas el Señor me ha dado mucha gracia y me ha permitido hacer un trabajo que ha sido reconocido, pero pues todo ha sido por la maravilla del Señor. Esto lo testifico para honra y gloria de Dios. Bueno, gloria a Dios, qué bonito. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a cantar este coro número 38. Tenme brillando, Señor. Cuando cantemos, no piensen nada, no piensen problemas, no piensen qué va a hacer ahora, sino solo piensen lo que está cantando, y ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Si empezamos a pensar en otras cosas, no se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces está en nosotros que podamos controlar eso, que podamos dominar eso y que no nos dejemos dominar de los pensamientos que muchas veces quieren sacarnos de la reunión, de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, y no nos dejan libertad. La libertad es la concentración para que así el Espíritu Santo venga a nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el Señor. Tu pueblo te alaba, Señor. Es el Señor. Oremos para finalizar. Bendito Dios, nos sentimos felices de haber disfrutado de esta reunión. Gracias, Señor, por la vida que nos das y por tenernos en tus caminos de salvación y hacia la perfección. Te rogamos nos lleves con tu respaldo, con tu protección, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, una feliz noche para todos. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Repito, quienes vienen por primera vez pueden pasar aquí adelante, lado derecho. Y quienes sean recientes y necesiten la profecía pueden pasar acá al lado izquierdo, de este sector.